Resolución de las averías en los circuitos de la pantalla. Pantalla a estudiar, pantalla TFT LCD. En la clase pasada habíamos concluido con el estudio de la señal LVDS. De clases anteriores habíamos visto todo lo que era la secuencia gráfica, es decir, un método de trabajo para desarrollar un chequeo de una secuencia gráfica. Es decir, cuando tenemos un problema gráfico, lo primero que tenemos que hacer es situarnos en el tipo de gráfica que tiene nuestro equipo y después de eso aplicar el método que desarrollamos en clase. Ese método nos llevará a la conclusión de si tenemos un problema gráfico, un problema de memoria, un problema de señal. Bien, en el caso de que no tengamos un problema de señal, es decir, desarrollamos todo lo que es el chequeo y concluimos de que el problema no está en la placa, sino fuera de placa, en pantalla, entonces aplicamos el método que vamos a estudiar en la clase de hoy. Para desarrollar este método, primeramente hay que situarse en la placa electrónica que tiene la pantalla. Nosotros ya habíamos visto parte de esta placa. En la clase 68 habíamos visto la parte que corresponde a la retroiluminación, es decir, el circuito BOS que constituye el backlight o la fuente principal del backlight. En la clase 68 habíamos terminado de estudiar lo que era la fuente principal del circuito de retroiluminación o backlight, el circuito que lo componía, cómo era la secuencia y cuál era el orden de medición de este circuito, cuál era el principio básico de funcionamiento, cómo era que ocurría la transformación de un voltaje menor en un voltaje mayor y todo el chequeo que correspondía a este circuito. Bien, en la clase de hoy corresponde analizar el resto del circuito de la pantalla. Es decir, vamos a estudiar toda la parte que no dimos en esa clase 68. Vamos a analizar todos estos circuitos y vamos a ver cómo medimos cada uno de ellos. Pero principalmente, cómo se identifica cuál de ellos es el causante del problema en función de la avería que se desarrolla en la pantalla. Bien, antes de entrar en el nombre de cada uno de ellos, es decir, qué son cada uno de los circuitos, tenemos que analizar cuál es el principio de funcionamiento o para qué sirven cada uno de estos circuitos, en qué se fundamenta el trabajo de esta pantalla. Esta pantalla, como bien mencionamos en el principio, es una pantalla del tipo TFT LCD. Y digo tipo porque no es el único tipo de pantalla que nos vamos a encontrar a la hora de tener que reparar. Bien, a la hora de tener que reparar nos encontraremos o bien pantallas de portátiles o monitores que tengan una pantalla TFT o del tipo TFT LCD, del tipo LED, DLP, táctil o LED o una pantalla de retina que es una combinación de esta otra. En la clase de hoy vamos a estudiar la pantalla de tipo TFT LCD. Y para el estudio de esta pantalla, lo primero es entender el principio de funcionamiento de esta parte, es decir, qué significa LCD y cómo funciona. Porque al comprender cómo funciona un display de cristal líquido, que es lo que significa la sigla LCD, entonces podemos analizar cualquier avería gráfica que se presente en pantalla y chequear al circuito correspondiente, lógicamente a través de un método, y resolver la avería. En una pantalla, desde luego, se van a presentar varias averías. Y, repito, la avería está en función de ciertos circuitos. Lógicamente, si comprendemos los principios de funcionamiento y cómo se desarrolla el trabajo de la pantalla, entonces podemos pensar sobre cualquier avería que se nos presente en la misma. En la clase de hoy comenzaremos por entender qué significa display de cristal líquido y cómo trabaja. En la figura que tenemos en pantalla es representado lo que tendríamos dentro de una pantalla, es decir, las láminas que componen una pantalla, desde la parte trasera hasta el cristal frontal. Como podemos apreciar en la imagen, hay varias láminas entre la parte trasera y la frontal. Esto constituiría la parte blanca que vimos en la imagen anterior, esto sería la retroiluminación
Y esto sería el frontal o cristal oscuro que vimos en la primera imagen. Bien, entre este cristal y la parte trasera tenemos todas estas láminas y todas ellas cumplen una función determinada. La lámina más importante, por dar un orden jerárquico, sería la lámina del LCD. Esta lámina es quien construye realmente la imagen. Sobre ella es que se aplican todas las tensiones y la señal LVDS que vimos en la clase pasada, desencriptada y aplicada lógicamente de forma organizada. Bien, por lo tanto, lo más importante para entender una pantalla es comprender cómo funciona un display de cristal líquido. Bien, en esta imagen se representa el principio de funcionamiento de un display de cristal líquido. Para ello, primeramente expliquemos lo que compone la imagen y luego explicaremos lo que significa el funcionamiento de este sistema. Bien, primeramente tendríamos en la imagen, por la parte superior, una pantalla de cristal, el cristal líquido en el medio entre dos electrodos, es decir, dos partes conductoras de la electricidad. Aquí estaremos diciendo en qué posición está un interruptor, que sería aplicar o no tensión. Y por último, una retroiluminación, un LED que va a emitir luz para traspasar al cristal y representar en la pantalla lo que esté ocurriendo dentro del cristal. Bien, tenemos dos posiciones. Tenemos la posición donde hay un campo eléctrico apagado y tenemos la segunda posición donde tenemos un campo eléctrico encendido. Es decir, a los dos electrodos le estoy aplicando una tensión determinada y lo que ocurre dentro del cristal es lo siguiente. Estos cilindros representan las moléculas que están dentro del cristal. Y como podemos apreciar, en esta parte donde tenemos un potencial cero, es decir, no tenemos aplicados a los electrodos que están en los extremos del cristal ninguna tensión, es decir, cero, entonces las moléculas dentro del cristal están orientadas en un eje vertical. En cambio, cuando le aplico una tensión determinada a los electrodos de este otro cristal, lo que ocurre es que las moléculas responden inclinándose y tomando una posición horizontal, es decir, pasan desde esta posición de 90 grados hasta esta posición de 0 grado. Como podemos apreciar en las dos pantallas, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando esto está encendido y esto está encendido, y me refiero a la retroiluminación, lo que se representa si las moléculas están en el eje vertical es que en la pantalla no veo nada. Es decir, veo una luz, pero no veo ninguna imagen. En cambio, cuando las moléculas se orientan en el eje horizontal, lo que ocurre es que la luz capta la forma de la molécula y la representa en pantalla. Bien, esto sería más o menos el principio básico de funcionamiento de un display de cristal líquido. Aplicando una tensión, cambiamos el eje de orientación de esas moléculas. Y por consiguiente, si ese cristal está siendo atravesado por un campo de luz, entonces en una pantalla podríamos recoger lo que tendríamos como imagen resultante. Es decir, la luz lo que nos da en este caso es una sombra de la molécula. Bien, ahora bien, ¿cómo ocurre esto? Porque esto también ocurre. No solamente hay negro o blanco. En este caso tendríamos negro si las moléculas están así, o blanco si las moléculas están así. Pero ¿qué ocurre? En la medida que aplicamos un potencial eléctrico, la molécula tiene que pasar desde esta posición, es decir, desde esta posición hasta esta posición. Pasa por diferentes ángulos. Y esos diferentes ángulos darían una tonalidad de grises. Porque esto que estamos representando solamente son dos hileras de moléculas. Pero dentro de un display de cristal líquido existen muchas moléculas. Y por la cercanía entre ellas dejarían pasar más o menos luz
en función de su orientación. Por lo tanto, lo que crearán en la pantalla será una tonalidad de grises en función de la orientación que vayan teniendo ellas. Bien, esto sería el principio de funcionamiento de un display de cristal líquido. Y en esto se basa prácticamente el funcionamiento de nuestra pantalla. Desde luego, esto que tenemos aquí sería parte de la señal LVDS, es decir, la tensión que estamos aplicando sería parte de la señal LVDS que hemos medido en nuestro conector de pantalla. Si pasamos a las especificaciones eléctricas o generales de esta pantalla, de la N156B GE-L41, nos indica que la pantalla tiene 15,6 pulgadas, o más exacto 15,547 en diagonal, es decir, si medimos entre este punto y este punto. Nos está informando también que es una matriz activa de transistores, TFT Active Matrix, y que el número de píxeles tiene 1366 RGB por 7.68. El RGB nos está indicando de que cada píxel le corresponde 3 subpíxeles, uno rojo, uno verde y uno azul. Bien, matriz activa. ¿A qué se refiere esto y cómo funciona? En el gráfico siguiente se explica una matriz activa de 3×3. Es decir, tengo 3 por este lado, y me refiero a 3 MOSFET con 3 colores diferentes, y por este lado tengo 3 MOSFET también. Es decir, tengo 3 filas por 3 columnas. Hay que aclarar que en nuestra pantalla tenemos 1366 columnas. Quiere decir esto que hay que multiplicar por 3 si tendríamos que ver la matriz que está conformada. Habría que multiplicar 1366 por 3. Los 1366 se están refiriendo a la cantidad de píxeles que tengo en el eje horizontal. Sin embargo, cada píxel tiene 3 subpíxeles asociados, es decir, la conformación de ese píxel lo tienen 3 subpíxeles. Cada píxel lo conforman 3 subpíxeles. Bien, para entender cómo trabaja la matriz activa, hay que comenzar por lo siguiente. Aquí tenemos una señal de datos y aquí tenemos una señal de puerta. Lo primero, ¿qué son estas señales? Estas señales nos los da el circuito de TCON. Estas señales son las que ha desencriptado cuando le ha llegado la señal LVDS que vimos la clase pasada. Bien, señal de datos. Tendremos señal en el instante de tiempo que vamos a analizar, que va a ser justamente esto, que es cuando llega un pulso que polariza las puertas de estos MOSFET. Observen que aquí le está llegando -5 y -5. Luego, cuando ya estemos analizando la parte de electrónica, veremos que el circuito conforma estos dos voltajes, uno para aplicar para activar y otro para aplicar para desactivar, mantener desactivado la conducción de los MOSFET. Bien, como señal de datos, al mismo tiempo, aquí no he pasado una línea en este punto, pero sí al mismo tiempo, este pulso y este pulso entran al mismo momento, en el mismo instante de tiempo, y entran a las fuentes de todos estos 3 MOSFET, 3 MOSFET y 3 MOSFET. Bien, entonces la parte roja del píxel está recibiendo una amplitud de 1 voltio. La parte verde del píxel estaría recibiendo 0,5 voltios. Y la parte azul del píxel estaría recibiendo 2 voltios. Ahora bien, en estas 3 líneas que tenemos aquí, en estas 3 filas, la primera de ellas no estaría funcionando. ¿Por qué razón? Porque los MOSFET son de canal N y este pulso de -5 voltios es lo que le estoy aplicando por puerta. En este caso, al estar aplicando en puerta -5 voltios y 1 voltio en fuente, lógicamente si tengo menos en puerta que en fuente,
un MOSFET de canal N no conduce. En este punto, los únicos MOSFET que pueden conducir son este y este. Son los únicos 3 MOSFET que están recibiendo por puerta un voltaje mayor que el de fuente. Cuando este MOSFET conduce, específicamente este conduce, le aplica una tensión, fíjense en este punto, por aquí estaría entrando un voltio, este voltio positivo, y este voltio es aplicado al LCD, al display de cristal líquido. En ese momento, las moléculas reciben una orientación correspondiente a esto, es decir, a este nivel de voltaje. Recuerden que hace un momento estábamos explicando la orientación de las moléculas depende de la tensión que se le aplica entre este punto y este punto. Entonces, repito, para el rojo le estaría llegando a lo que es el LCD un voltio. Un voltio le estaríamos aplicando entre este punto y este punto. Las moléculas tendrán una orientación correspondiente a ese nivel de voltaje. En cambio, el siguiente MOSFET, que corresponde a lo que es el subpíxel verde, recibirá 0,5 voltios por fuente. También conduce, porque tengo 20 voltios en puerta. Estos 0,5 los aplico a drenador y el drenador le estará aplicando al display de cristal líquido exactamente 0,5 voltios. 1 voltio para el color rojo, 0,5 para el color verde. Bien, las moléculas, lógicamente, al igual que en el caso anterior, tomarán una inclinación o se inclinarán una cantidad de grados en función de estos 0,5 voltios. Ocurrirá lo mismo con el subpíxel azul, pero en este caso está recibiendo 2 voltios, es decir, prácticamente las moléculas estarían completamente acostadas. Bien, como ya hemos visto, mientras más voltaje, menos luz deja pasar el cristal líquido. Y mientras menos voltaje, más luz. Por lo tanto, en este caso, el que deja pasar más luz, el color que se verá más fuertes de los 3, será el verde, seguido por el rojo y prácticamente no se verá mucho de azul. De esa forma se conformará en la pantalla una tríada de colores correspondiente a estas señales. Recuerden que esto era la gama de grises y a efecto de nuestra vista nosotros veremos a través de estos 3 colores un color X en la pantalla, en el píxel correspondiente. De esa forma es que trabaja este tipo de matriz y de esta forma es que gobernamos píxel a píxel. Bien, con toda esta información que hemos dado en esta parte de la clase, ahora sí estamos en condiciones de comprender este gráfico completo. Como bien les había mencionado antes, estas son las láminas que podemos encontrar dentro de una pantalla o las láminas que conforman una pantalla. Tendríamos una lámina trasera que sería la tapa trasera. Después de esa lámina tendríamos estos LED que representan lo que es el backlight o retroiluminación de pantalla. 2 cristales difusores cuya función es difuminar la luz de forma homogénea en toda la pantalla. Por aquí tenemos un cristal polarizador. La función de este cristal polarizador es orientar el campo eléctrico de la luz. Recuerden que la luz es una onda electromagnética y para que incida de forma favorable y podamos sacarle el máximo partido, en este caso la orientan el campo eléctrico y la luz incide en el mismo eje. Observen que aquí hay un eje que es vertical y luego cuando va a incidir en el cristal final de la pantalla la vuelven a orientar en el eje horizontal. Todo esto es para conseguir mayor cantidad de luz en la pantalla. Bien, después tendríamos el TFT, película delgada de transistores. Este TFT ya hemos visto lo que en realidad tiene como función. La función es polarizar a los subpíxeles en el LCD, es decir, orientar las moléculas del LCD, y esta luz que viene desde aquí
al pasar por esta máscara de color, filtro de color, crea unos colores en la pantalla. Esos colores están en función, lógicamente, de la conducción de los MOSFET que están aquí. Esos MOSFET, repito, están siendo atacados por dos señales. Estas dos señales son las resultantes de la señal LVDS y son las que van conformando la imagen. Con todo lo que hemos explicado, finalmente ya hemos llegado a la conclusión de cómo se crea una imagen. La imagen se crea a través de tres colores y esos tres colores son los que conforman o bien la ausencia de ellos, un negro, o bien la unión de ellos de forma homogénea, es decir, al mismo nivel cromático, conforman el blanco. Los demás tonos vienen de lo que ya hemos comentado, orientación de las moléculas en el LCD. Bien, con toda esta información prácticamente ya estamos listos para llegar a la parte electrónica que crea estas imágenes. Y cuando esas partes electrónicas fallan, cómo resolver esas averías.